¿Qué onda? ¿Cómo estás? Qué bueno que llegaste a este recurso de Horizonte. Y oye, si tú consumes regularmente contenido de Horizonte, quiero hacerte una invitación. El 5, 6 y 7 de agosto vamos a hacer nuestro evento más grande, se llama Movimiento. Queremos meter unos 1000 chavos aquí en nuestro auditorio, pero necesitamos comprar un aire acondicionado. Entonces, si quisieras aportar tu granito de arena para eso, puedes ir a gofundme.com/Horizonte. Y si Horizonte ha sido de bendición para ti, esta es tu oportunidad para ser de bendición para Horizonte. Dios te bendiga y disfruta este contenido. Muy bien, si tienes tu Biblia, en Romanos capítulo 1, versículo 16, leemos los dos versículos y oramos. Solamente vamos a ver dos versículos así hoy. Dice así: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Oramos. Padre, te damos tantas gracias por esta oportunidad de profundizar una vez más en las Escrituras, particularmente en el tema del evangelio. Te damos gracias porque, como ya hemos visto en esta serie, el evangelio es más vasto y más profundo de lo que nos podríamos imaginar, y en el evangelio podemos ver tanto acerca de ti que jamás nos imaginábamos que podría ser cierto. Es tan hermoso y lleno de esperanza. Y Padre, te pido que hoy no sea solamente un ejercicio académico, aunque sí estaremos aprendiendo, sino que también sea un ejercicio espiritual en el cual tú nos transformas a través del poder del evangelio, porque entendemos que al tratar del evangelio estamos tratando con lo más grande e importante, el poder más fuerte que existe. Y es en tu nombre precioso que pedimos esto. Amén. Como dije en la oración, ya hemos estado mencionando mucho acerca del evangelio en esta serie. De hecho, toda la serie de Una Nueva Sociedad, toda la serie de Romanos, vamos a hablar bastante del evangelio. Es más, la mayoría de personas están de acuerdo que el tema y el enfoque del libro de Romanos es el evangelio. Del capítulo 1 al 11 se podría llamar la teología o la doctrina, o más fácilmente el evangelio explicado. Y después en el capítulo 12 al 16, el enfoque es el resultado del evangelio. Los primeros 11 capítulos son ¿qué es el evangelio? Los últimos 5 capítulos son ¿qué produce el evangelio en la vida del cristiano? Entonces estaremos hablando demasiado acerca del evangelio, pero creo que es importantísimo, particularmente por lo que vamos a ver hoy, que el evangelio es poder de Dios. Pero ya he dado una definición muy básica, así pensando en lo más sencillo posible que cualquier persona pueda entender acerca del evangelio. Y la definición que dimos es que el evangelio es el buen mensaje de Jesús. Entonces, súper sencillo, pero hoy vamos a ver una definición más concreta a través de esos 2 capítulos. De hecho, vamos a ir literalmente palabra por palabra explicando lo que está sucediendo aquí. Pensamos en versículo 16, dice: porque no me avergüenzo del evangelio. Entonces inicia con esa frase, ¿por qué? Cuando ves un por qué en la Biblia, lo que está sucediendo es que está dando una explicación de lo que sucedió anteriormente. ¿Y qué es lo que sucedió anteriormente? Si te acuerdas del mensaje anterior, el de la semana pasada, Pablo estaba emocionado, efusivo, apasionado por el evangelio, tan emocionado por predicar el evangelio que él está dispuesto a ir a Roma, que está mínimo a 1000 kilómetros de distancia de donde está escribiendo el evangelio, la carta esta de los romanos. Y él dice: no me importa cualquier dificultad. Y para nosotros es un poco difícil entender lo difícil que era en ese entonces moverse. Estamos hablando de cruzar caminando cientos, si no es que miles de kilómetros a través del desierto. Imagínate, a lo mejor con calor tipo Mexicali, con temor a que haya gente
que te puedan asaltar, personas que puedan a lo mejor intentar hasta matarte. Tenían que tomar barcos, que si conoces la vida de Pablo, en su vida 3 barcos se hundieron y lo dejaron en alta mar. Entonces simplemente el viajar en condiciones del primer siglo no era nada fácil, y él estaba dispuesto a cruzar desiertos para ir a Roma porque él creía el mensaje del evangelio, porque él creía en el poder del evangelio. Y es chistoso ahorita que estamos viendo lo del tour de ir a Guadalajara y a Querétaro y a la Ciudad de México y a Acapulco y a Puebla. Rentamos un camión y hay personas que se están quejando de que en el camión no hay wifi. Y me da un poco de risa porque digo, si supiéramos la dificultad que tenía Pablo para viajar en ese entonces y las comodidades que tenemos nosotros, no solamente las comodidades, las oportunidades que tenemos. Qué loco que vivimos en un tiempo en el cual podemos vivir en un país tan grande y recorrerlo a través de carros. Ese lujo ni siquiera existía hace más de 100 años. Y más allá de eso, el hecho que tenemos la oportunidad a través del internet de literalmente llevar el evangelio a cualquier hogar de Latinoamérica que pueda tener un acceso a internet. Pablo tenía ese deseo, esa pasión. ¿Por qué? Porque entendía el evangelio. Porque dice, porque no me avergüenzo del evangelio. La segunda palabra que quiero considerar es esa palabra que no se avergüenza. Que el evangelio no le da pena, en otras palabras. Y la mayoría de cristianos jamás dirían que les da pena el evangelio. Es más, el evangelio como palabra o como concepto es muy celebrado, pero yo creo que hay muchas personas que sí les da algo de pena el evangelio. ¿Cómo lo sé? Porque conozco algunas personas que tienen meses o inclusive años en su lugar de empleo y todavía nadie sabe que son cristianos. Conozco personas que tienen meses, si no es que años, viviendo en la casa o en la colonia donde viven y nadie sabe que son cristianos. Me estaba contando un amigo mío una historia que se me hizo muy chistosa. Y esa es que después de una reunión en su iglesia se acercó una persona y le dijo, pastor, por favor, ora por mí. Voy a ir a un campamento de la escuela y soy el único cristiano. Y dijo el pastor, sí, con mucho gusto oro por ti. Y empieza a orar y dice, Padre, te pido que le des denuedo y confianza y valor para poder predicar el evangelio. Y después de la oración dice la persona, pues yo quería que oraras para que nadie se enterara que soy cristiano. Y eso es lo que muchas veces vivimos, un temor a que la gente se entere que somos cristianos y que nos etiqueten como aleluyas o que nos etiqueten como cristianotes. Tengo un amigo que tenía miedo que se enteraran que eran cristiano en su trabajo, y cuando se enteraron no se acabó las burlas de ¿y cuándo te vas a comprar tu pandero? Y puras cosas así. Pero a Pablo le vale. Pablo dice, este mensaje no me avergüenza. Eso es algo que yo quiero que absolutamente todas las personas puedan saber. No me apeno, no me da vergüenza el evangelio. Y es chistoso porque cuando alguien realmente cree en algo, está dispuesto a hacer propaganda para ello, está dispuesto a aprovechar cualquier oportunidad que tiene con tal de expresar cuál es esa cosa que ama. Pienso en Leonardo DiCaprio, que acaba de ganar un Oscar después de quién sabe cuántas nominaciones y cuántos intentos, y por fin gana un Oscar. Les dan, qué sé yo, como 60 segundos para dar agradecimientos. Y él toma literalmente 5 minutos para hablar acerca de cómo debemos de proteger el medio ambiente y cómo debemos de cuidar el planeta. No estoy diciendo que eso está malo, pero lo que estoy diciendo es que cuando crees en algo, aprovechas cualquier oportunidad para hablar de ello. Y él está dispuesto a ir enfrente de millones de personas a decirles necesitan cuidar el medio ambiente. Y muchas veces los cristianos no queremos, porque no queremos que la gente nos juzgue. Pienso también en Bruce Jenner, esa celebridad de Estados Unidos, que se hace una transformación de sexo, sale en todas las portadas de revistas abogando el estilo de vida gay y homosexual. ¿Por qué? Porque esa persona cree en su causa. ¿Cuánto más los cristianos que tenemos la mejor causa?
La causa más noble, la única causa que puede salvar a personas de sus pecados, salvarles del infierno. ¿Cuánto más nosotros no debemos ser los que más anunciamos nuestra causa, nuestro mensaje, el evangelio? Jesucristo, Dios hecho carne, que puede venir a salvar a pecadores sin importar cuál es su trasfondo. Esto es algo que, sin importar las consecuencias, debemos estar dispuestos a anunciarlo a cualquier persona. El evangelio no es algo que se debe de susurrar en las calles, es algo que se debe de gritar de los techos. El evangelio no es algo que se debe de escuchar con audífonos, es algo que se debe de gritar de las montañas. Y no estoy diciendo que nos convertimos en cristianos incómodos, que estamos atacando a personas y cualquier cosa que vemos en ellos decimos, oye, no te quieres ir al infierno, ¿verdad? Cree en Jesús. Esa no es la táctica. La táctica que nos ha mostrado Pablo es explicar con claridad, con amor, con afecto. El mismo libro Romanos dice que es la bondad de Dios que nos lleva al arrepentimiento. Decirle a las personas que aunque tú has ofendido a Dios, Dios no ha dejado de amarte. Y hay esperanza para ti al confiar en Jesús sin importar quién eres. Pablo no se avergüenza. Siguiente palabra que quiero considerar con ustedes es que no se avergüenza del evangelio. Y hemos hablado, como ya dije muchas veces, acerca del evangelio, pero quiero explicarles un poquito, y a lo mejor es un poco más de historia o lo que sea, pero va a ayudar a que podamos entender mejor el concepto del evangelio. La palabra evangelista o evangelio no era una palabra religiosa o cristiana cuando se utilizaba en la Biblia, era una palabra militar que los cristianos se apropiaron porque explica muy bien lo que está sucediendo. La palabra evangelio, ya les he dicho, buenas noticias o buen mensaje, pero era específicamente apropiada a una batalla. Cuando un ejército ganaba, se decía que ellos tenían buenas noticias, tenían un evangelio, es la palabra que hubieran usado en griego. Y el evangelista era la persona que después de la guerra corre a regresar al pueblo, a anunciar en las calles: el rey ha vencido, el rey ha sido victorioso, hemos ganado la batalla, hemos ganado la guerra. Yo creo que se imaginen un pueblo en el cual todos los hombres de edades de guerra que están fuera, cualquier hombre de 16 a 55 años está fuera. Y lo único que hay en estos pueblos son ancianos, mujeres y niños. De repente llega alguien que lo ven de lejos y dicen: trae buenas noticias, y se paran las esquinas y dice: hemos vencido, el rey viene de regreso con su ejército, vamos a celebrar. Pongan la música, decoren el palacio, limpien las calles, prepárense porque el rey victorioso vendrá. Eso es lo que significaba un evangelista. Y está haciendo referencia a eso. Pablo está llegando, y la razón que él tiene tanto deseo de comunicar este mensaje es porque él reconoce que es un mensaje de victoria, que Dios venció, que Jesús venció en la cruz sobre cualquier enemigo que teníamos. Vamos a hablar de eso en un segundo. Pero la realidad es que para Pablo el mensaje del evangelio no solamente que no le da vergüenza, o sea que está dispuesto a de repente ponerse una playera que dice Jesús, y que no me da vergüenza. No, es más que eso. Es que él cree que el mensaje del evangelio es algo que es digno de ser compartido con absolutamente cualquier persona. Siguiente palabra: porque no me avergüenzo del evangelio. Y nos dice por qué no se avergüenza. Dice: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Y me encanta esta frase. De hecho, cuanto más la considero y la medito, más me gusta. No dice que el evangelio es un poder, o que el evangelio es uno de los poderes, o que el evangelio es una forma en la cual se manifiesta el poder de Dios. Dice: el evangelio es poder de Dios. ¿Qué significa eso? Que podemos considerar cualquier cosa en el universo que nos asombra acerca de Dios, y el evangelio es aún más poderoso. Cuando hablamos acerca del poder de Dios, normalmente lo primero en lo que pensamos es en la creación, en el universo, en las galaxias. Y decimos cosas como: ¿qué tan poderoso es Dios que con su palabra
crea bolas de fuego ardiendo a millones de años luz de distancia que ilumina nuestra noche solamente para darnos un panorama en la noche que al verlo digamos, Dios tiene que existir. O pensamos a lo mejor en lo complejo que es la vida o lo complejo que es el cuerpo humano, que tenemos tantos tejidos y órganos y células y todas esas conformadas de átomos y parece ser que cuanto la ciencia más descubre, más complejo es todo y descubren que realmente para que funcione el cuerpo humano hay tantas variables que es un milagro la vida humana. Y vemos eso y decimos, sí, no solamente existe un Dios, pero si existe un Dios es un Dios increíblemente poderoso al considerar la creación. Por eso dice David que el necio ha dicho en su corazón que no existe Dios. La realidad es que al observar la creación, lo grande que es el universo, al observar lo complejo que es el existir en este mundo, nos damos cuenta que Dios existe. Sin embargo, Él no dice el poder de Dios es la creación o el poder de Dios es el universo. Él dice el poder de Dios es el evangelio. Me encanta cómo lo dice C.S. Lewis. C.S. Lewis dice que para crear el universo Dios no sudó ni una gota de sudor, pero para salvar a un pecador tuvo que sudar gotas de sangre. Que cuando Dios dijo sea la luz, se crea todo. Pero para sanar a un pecador tiene que derramar la sangre de su Hijo precioso. O sea, a Dios no le costó nada crear el universo, pero redimir el universo, comprar el universo, pagar por el universo. Es un costo que no entendemos la magnitud y es un poder que se tuvo que ejercer, que no entendemos la profundidad de ese poder. Es más, leemos que el evangelio es poder de Dios y aunque sí eso despierta en nosotros un sentir emotivo de, qué buena onda, el evangelio es poder de Dios, difícilmente realmente entendemos qué tan poderoso necesita ser Dios para salvarnos, qué tan poderoso necesita ser Dios o cómo se refleja el poder de Dios. Y la razón es que no nos damos cuenta lo lejos que estábamos de Dios y lo imposible que era para Dios poder rescatarnos. Por eso la próxima parte de Romanos empieza, y de hecho es un tema muy bonito, muy alentador. Empieza así el versículo 18 que vamos a ver, no la próxima semana, porque la próxima semana vamos a tener domingo juntos, va a haber un mensaje especial de domingo de resurrección. Pero dentro de 2 semanas vamos a seguir con Romanos y vamos a ver esto, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia. O sea, Dios odia el pecado y Dios tiene ira en contra de pecadores. Y tú dices, eso no se escucha padre. Pero en el evangelio vemos cómo Dios provee salvación aún para personas que eran sus enemigos. Es un poder que cuanto más estudiemos el evangelio, más lo entenderemos. Continuamos, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y nos dice exactamente para qué sirve ese poder. Y dice, es poder de Dios para salvación. La palabra aquí salvación literalmente significa ser rescatados de o ser librados de. Y algunas personas dicen, pues yo de qué necesito ser rescatado, yo de qué necesito ser librado. Pues según la Biblia hay muchas cosas de las cuales hemos sido salvos, pero yo veo en Romanos mínimo 5 áreas que quiero mencionar rápidamente para que entendamos el poder de Dios, para que entendamos el poder del evangelio. Lo primero y lo más conocido es que cuando Dios nos salva del infierno. Y eso, si tienes tiempo en la iglesia, probablemente ha sido una noción que tú has tenido. ¿Quieres ir al infierno cuando mueras? No, ok, entonces cree en Jesús para que no tengas que ir al infierno cuando mueras. Y eso es cierto. Pero el evangelio es muchísimo más que simplemente Jesús salvándote del infierno. También somos salvos del diablo, vamos a ver un poquito más adelante. Que aquella persona que no es cristiana, que no ha sido salva, está susceptible a ataques satánicos y demoníacos que se reflejan de diferentes formas. Las peores formas en las que se manifiestan ataques demoníacos es literalmente posesiones. Eso lo vemos en la Biblia y lo creemos porque lo vemos en la Biblia.
Alguien que no está protegido por Dios es susceptible a maldiciones. Pero nos dice la Biblia que cuando venimos a Cristo, Él rompe las maldiciones que habíamos heredado de nuestros padres. O sea que el ser cristiano no solamente es que Dios te salva del infierno cuando mueres, sino que Dios te protege del enemigo, de Satanás, de sus demonios mientras vives. Y eso no significa que vivimos la vida sin ninguna cautela. La Biblia dice que debemos de saber que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero ahora los ataques de Satanás hacia el cristiano es que Él nos habla y mete duda en nuestro corazón o nos tienta a pecar o nos intenta alejar de Dios, pero ya no puede poseernos, ya no puede maldecirnos. Eso fue solucionado en la cruz de Jesús. Somos salvos del diablo. Número 3, somos salvos de nosotros mismos. Porque necesitas saber que nadie te ha dañado más que tú. Las decisiones que tomamos, el orgullo que poseemos, nadie te ha mentido a ti más que tú. Nadie te ha herido a ti más que tú. Pero a través del Evangelio Dios nos libra aún de nuestra debilidad, de nuestras fallas, de todo lo que hacemos en contra de nosotros mismos. Punto número 4, como vimos hace un segundo, nos salva de la ira de Dios. Y personas dicen, ¿cómo puede un Dios de amor tener ira? La realidad es que la ira no significa que Dios no ama. Dios obviamente ama a toda su creación. Sin embargo, porque Él es un Dios justo, cuando ve maldad, Él reacciona con ira. Y Dios ama a sus enemigos y Dios ama a todo ser humano. Dios no quiere que vayan al infierno. Sin embargo, en su justicia, si alguien muere sin recibir el perdón de Jesús a través del Evangelio, tiene que enfrentarse a la ira de Dios. Pero cuando somos cristianos, cuando recibimos el Evangelio, somos salvos de la ira de Dios. Por último, 5, somos salvos del pecado. La Biblia dice que éramos esclavos del pecado, que nosotros hacíamos lo que el pecado nos decía, que había una esclavitud dentro de nosotros, que no podíamos, que el pecado y las tentaciones eran más fuertes que nosotros y nosotros estábamos a la deriva. Pero ahora, siendo cristianos, la Biblia dice que Dios ofrece, junto con cualquier tentación que se pueda acercar, una escapatoria, una salida. Tú no eres esclavo al pecado, tú ya no sirves al pecado. Dios te ha hecho libre del pecado y vas a seguir pecando, sí, pero no porque el pecado te haya ganado, sino porque simplemente tuviste un momento de debilidad y caíste. Pero el pecado, si eres cristiano, no es más fuerte que tú. Tú has recibido a través de la salvación libertad del pecado. Continuamos. ¿Para quién es esto? ¿Qué necesitas hacer para calificarte para recibir el poder del Evangelio, la salvación de el infierno y el diablo y nosotros mismos y la ira de Dios y la salvación del pecado? Para todo aquel que cree. Eso ya lo hemos visto. Esas son buenas noticias, porque el requisito para ser salvos no es haz esto, esto, esto y esto. Si Dios pusiera algún requisito para la salvación, uno, probablemente jamás lo alcanzaríamos. Entonces nadie podría ser salvo. Y 2, si Dios pusiera algún requisito para ser salvo, cualquier persona que cree que ha alcanzado esa salvación no estaría agradecido con Dios, estaría confiado en su propia fuerza. Pero no es para quien se porta bien, no es para quien va seguido a la iglesia, no es para quien no dice malas palabras. El Evangelio es para todo aquel que cree. Vemos ahorita un poco más de eso cuando diga en el versículo 17 que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Entonces hablaremos un poco más de eso. Siguiente punto. Si estamos viendo literalmente frase por frase de Romanos 1:16, dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, e incluye esta frase: al judío primeramente y también al griego. Lo que está sucediendo aquí es, les recuerdo del primer mensaje de una nueva sociedad, es que los judíos habían sido removidos de Roma, y la iglesia en Roma eran únicamente personas que no eran judíos. Entonces se creó una cultura extremadamente
griega, se diría, por eso dice a los griegos también. Y era muy difícil que los judíos se asimilaran a esta iglesia. Imagínate, son personas que toda su vida han comido de cierta forma, tienen cierta cultura, y llegan a esa iglesia y los juzgan y los ven mal y simplemente es difícil. Y Pablo da esta afirmación: iglesia en Roma, necesitas saber que el evangelio es lo más poderoso que puede existir, porque salva a pecadores, pero fue dado primeramente al judío. O sea, Dios ama a todos y puede salvar a cualquiera. Sin embargo, siempre habrá un lugar especial en el corazón de Dios por el pueblo de Dios. Los judíos siguen siendo el pueblo escogido de Dios y sigue siendo un pueblo que Dios ama y quiere ver salvo. Y vamos a ver más adelante que en toda la historia Dios ha guardado un remanente de judíos fieles. Y un día Dios va a renovar su obra a través de los judíos, pero no debemos de jactarnos pensando que esto excluye de alguna forma a los judíos. Al contrario, es para el judío primeramente, también para el griego. Ahora, esto lo dije también la primera semana, a lo mejor batallamos con esto porque no sé cuántos judíos haya en Horizonte. Si lo hay, bienvenido, pues qué padre que estás aquí. Pero la realidad es que ese no es un problema a la cual se enfrenta realmente la iglesia mexicana. Pero lo que veo aquí es que la segregación que se vivía en ese entonces era bien intensa, era bien fuerte, era bien difícil. Porque no era solamente separación social, era separación religiosa, era separación cultural. Y en México también suele haber cierta segregación. Que solamente gente de cierta educación se junta con cierta educación y gente de escasos recursos se junta solamente con gente de escasos recursos, y suele haber cierta enemistad donde gente de escasos recursos creen que los ricos son los del problema y los ricos creen que las demás personas son los del problema. Sin embargo, lo que yo veo en el evangelio es que es tan poderoso que une aún aquello que la cultura separa. Y en Cristo no debe de haber rico o pobre o educado o sin educación o separado por alguna raza o nacionalidad, sino que el evangelio es tan poderoso que nos pone en un plano parejo, todos ante la cruz, reconociendo que todos necesitamos este poder. Continuamos, versículo 17. Dice, porque en el evangelio, entonces nos explica una vez más esta palabra ¿por qué? Nos explica cómo el evangelio es el poder de Dios. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Una vez más, espero que no les moleste que eso se convierta por rachas en como un curso de historia, pero creo que es bien importante para entender la profundidad de estas cosas, darle un poco de contexto histórico. No me gusta para nada la traducción al español de la justicia de Dios se revela, porque entendemos justicia tú y yo como castigar a los malvados. Se hizo justicia, el culpable fue condenado. Y en el cuarto siglo, una persona que se llama Jerónimo, tradujo la Biblia de griego a latín. Entonces, la Biblia que se utilizaba en la iglesia no era la Biblia con las palabras tal cuales habían sido escritas, sino que eran una traducción. Al igual que nosotros tenemos la Biblia en español y no en griego, eso es una traducción. Entonces hay veces que palabras son bien traducidas, hay veces que no están tan bien traducidas. Pero el problema es que por cientos de años se utiliza la Biblia en latín. Y después de cierto tiempo ya nadie habla latín. Entonces los únicos que tenían acceso a la palabra de Dios eran los líderes dentro de la iglesia. Y en los tiempos de un hombre que se llamaba Martín Lutero, nadie podía leer la Biblia en su idioma. Los únicos que podían entender las cosas de la Biblia eran los líderes cristianos, los líderes de la iglesia. Y de repente Martín Lutero empieza a estudiar este pasaje. De hecho, todo lo que se conoce como la Reforma Protestante inició por este pasaje. Y se empezó a dar cuenta que
en el griego original, la palabra no es como latín justicia o español justicia, sino que la palabra literalmente significa la virtud o la rectitud. Entonces, cuando dice la justicia de Dios se revela, lo que realmente está diciendo no es que Dios castiga a sus enemigos, sino que Dios muestra su virtud y muestra su rectitud. Pero también esta palabra revelar no es solamente revelar como mostrar, sino que se pudiera traducir probablemente más correctamente otorgar. Una forma muy sencilla de explicar esto es que si lo pudiéramos leer con otras palabras, en vez de decir la justicia de Dios se revela, podríamos decir la virtud de Dios se transfiere a nosotros por fe. Y eso es lo que vimos la semana pasada, que cuando Pablo está escribiendo a la iglesia en Roma, les dice llamados santos. Que cuando nosotros tenemos fe en Dios, en Jesús, en la cruz, nos arrepentimos de nuestros pecados, sucede una transferencia hermosa, divina, donde la virtud de Dios se acredita a nuestro favor. Y cuando Dios nos ve, no nos ve en nuestros pecados. La Biblia dice que Dios separa nuestros pecados de nosotros, tan lejos es el oriente del occidente. La Biblia dice que Dios ha echado nuestros pecados al fondo del mar. Dice, ven, acerquémonos a Dios, dice en Isaías, porque si nuestros pecados eran rojos como el carmesí, serán hechos como la blanca lana. Cuando la justicia de Dios es revelada, lo que realmente está diciendo es la bondad y la virtud y la rectitud de Dios es transferida a nuestro favor, es otorgada, es regalada. De tal modo, y eso es increíble, esto es lo que los teólogos llaman justificación. Y no necesitas recordar la palabra justificación, pero necesitas saber qué es. La justificación es dos cosas. Uno, Dios te ve como inocente, ya no te ve como culpable. Dios cuando te ve a ti, dice la Biblia, tus pecados no recordaré más. Si eres cristiano y pecaste anoche y vienes aquí, Dios no está con los brazos cruzados diciendo, mira nada más, qué bonito. Mira, tan pecador anoche y ahora tan santito en la iglesia. No, si tú eres cristiano, ese pecado ya fue borrado hace 2000 años en la cruz del Calvario. Y cuando llegas aquí, Él no dice, mira ese pecador. Dice la Biblia que eres llamado santo y Él te ve inocente y Él te ve limpio y Él te ve sin mancha. Eso es simplemente cómo te ve, no por lo que has hecho, pero porque has creído en Él. Y eso es suficiente. No solamente la justificación es una declaración de inocencia, eso es hermoso. Es una declaración de perfección. Y aunque tú no te sientas perfecto, o mínimo espero que no te sientas perfecto, porque no importa cuánto tiempo tengas de cristiano o qué tan buena persona puedas ser, todos los que estamos aquí estamos lejos de perfección o la santidad que debemos de tener. Pero aunque no poseas tú esa perfección, Dios te declara perfecto. O sea que cuando Él te ve, Él dice, no solamente te veo como si nunca hubieras pecado, sino que te veo y te trato como si solamente, únicamente, exclusivamente toda tu vida hiciste aquello que es bueno. Dios no tiene nada en tu contra. Dios no está enojado contigo. Dios no está frustrado contigo. Dios no está esperando a que hagas un gran cambio en tu vida para por fin enamorarse de ti. Dios te ama tal cual eres. Te ama tanto que no te va a dejar como eres. Pero necesitas saber si realmente has creído, si realmente has tenido fe, si realmente depositas tu vida en las manos de Jesús y dices, yo no puedo solo. Esto necesitas hacerlo tú dentro de mí. Dios se toma y tú dices, ¿sabes qué? Te perdono, te limpio. No solamente eso, te trato como si fueras tan bueno, tan perfecto como mi hijo. Es la justicia de Dios transferida a nuestro favor. Si eres cristiano, Dios no ve tus fracasos, Dios no ve tu debilidad, Dios no ve tus pecados, Dios no ve tus insuficiencias. Él te ve como si fueras perfecto. Después la próxima frase es por fe y para fe. Y mucha gente se atora en eso y dice, ¿qué significa eso? Que el evangelio es por fe y para fe. Y se escucha un poco raro, no es algo que diríamos muy seguido.
pero para mí no creo que se me hace difícil entender. Lo que dice es, somos salvos por fe. Eso significa que no tiene nada que ver con nuestras obras, eso no tiene que ver nada que ver con nuestra habilidad de ser buenos, eso no tiene que ver con nuestro desempeño, tiene que ver 100% con creer que lo que Jesús hizo a nuestro favor a través del Evangelio es suficiente y aprender a descansar en eso. ¿Y qué es lo que produce el tener fe? Cuando somos salvos por fe, somos salvos para fe. O sea que la fe nos salva y esa salvación nos llena de fe, que es como un ciclo. Tienes fe, Dios te declara santo, y porque Dios te ha declarado santo, quieres tener más fe. Y tienes fe, Dios te declara santo, y porque Dios te ha declarado santo, quieres tener más fe. Es por fe y es para fe. Y es un ciclo que cuanto más vas alimentando tu fe, más fe tienes. Un ejemplo que podría dar es, hace poco tiempo estuve a dieta. Estuve a dieta por 4 meses y fue horrible. Yo soy súper adicto al azúcar. Es muy malo porque mi abuelita murió de diabetes, mi mamá tiene diabetes, mi papá tiene problemas también de azúcar. Entonces debo de reducir mi consumo de azúcar. Pero hice una dieta donde no podía comer absolutamente nada de azúcar, ni harinas, ni cualquier cosa rica. No la podía comer. Bueno, podía comer carnes y soy súper carnívoro y eso me late un chorro. Pero dulce o harina o pastas o ese tipo de cosas, nada. Y las primeras 2 semanas sentía que me estaba muriendo. Sentía que estaba pasando la malilla, así de... ¡ay! Necesitaba una inyección de glucosa intravenosa, así sentía que me estaba muriendo. Pero ¿qué es lo que pasó después de unas semanas? De repente, por comer saludable, se te empiezan a quitar los antojos para aquello que no es saludable. Y después de un tiempo se te empieza a antojar aquello que es saludable. Yo pasé de ser una persona que odiaba las ensaladas a comer ensaladas. No puedo decir que era así como que lo máximo, pero algo que detestaba, de repente me gustaba. Y no tanto con ensaladas, pero con otras comidas saludables que sí podía comer, me empezó a gustar más y más y más. Y cuanto más me alimentaba sano, más se me antojaba la comida sana. De la misma forma, cuanta más fe tenemos, más fe queremos. Y cuanta más fe tenemos, más fe tendremos, porque la Biblia dice que la fe es un regalo de Dios. Entonces cuando creemos en Él y decimos, yo creo que tú me puedes salvar, Él pone en nosotros y deposita en nuestros corazones aún más fe. Y lo opuesto a eso, ya no estoy a dieta, tengo como un mes que dejé la dieta. Y es chistoso ver cómo cuanta más azúcar como, más azúcar se me antoja. Y simplemente parece ser una regla de la vida, que aquello que alimentas es aquello que vas a querer. Y lo que está diciendo es aliméntate de la fe. Cuando tienes fe, Dios te salva. Y eso es por fe y para fe. Y nos explica exactamente qué es lo que quiere decir por esto. Y con la última frase que vamos a ver hoy. Dice, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y da un ejemplo. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Con eso terminamos, una explicación un poquito larga de qué significa, mas el justo por la fe vivirá. Hace ya 4 o 5 años tuvimos una serie en el libro de Habacuc, se llamaba Una ciudad corrupta, y hablamos del libro de Habacuc. Y esta cita, mas el justo por la fe vivirá, es palabra por palabra del libro de Habacuc, por eso dice como está escrito. Y la frase completa es, mira al orgulloso, sus caminos no son rectos, mas el justo por la fe vivirá. Y da este contraste, el contraste entre el orgulloso, que sus caminos no son rectos, y el que tiene fe, que es justo. El justo vive por la fe. Entonces, lo que vemos aquí es que este concepto de fe es lo opuesto a tener orgullo. Muchas veces creemos que lo opuesto a la fe es la duda. Fe es certeza, entonces lo opuesto es duda, pero no. Me gusta como le dice un pastor que se llama Tim Keller, que la duda no es lo opuesto a la fe, la duda es el ejercicio de la fe. Porque cuando creemos y llegan dudas, necesitamos ejercer la fe para superar las dudas. Pero si tú estás aquí, necesitas saber, no es malo tener dudas, es malo estancarte en las dudas. Pero las dudas son un ejercicio para tu fe. Lo opuesto a la fe es el orgullo. ¿Por qué?
Porque el orgullo dice, yo puedo solo, no necesito a nadie. Pero la fe dice, no puedo solo, necesito una intervención divina. El orgullo dice, yo soy lo suficientemente bueno. La fe dice, yo soy tan malo que Dios tuvo que morir por mí. Soy tan malo que Dios tuvo que morir por mí, aunque Él me ama y Él quiso morir por mí. La fe reconoce que llegamos sin nada que ofrecerle a Dios. Y la fe es un acto de dependencia. No es un acto de fuerza, no es un acto de poder propio. No es un acto de demostrar, wow, qué fe tan impresionante tengo. Es una fe que se está agarrando del mensaje de salvación con toda su fuerza, diciendo, necesito esa esperanza, necesito esto. El justo por la fe vivirá. Y esto es tan grande que esta cita fue la que Martín Lutero leyó y absolutamente transformó su vida. Y absolutamente le llevó a decir, algo está mal, porque déjame explico. En ese entonces la Iglesia Católica no enseñaba salvación por fe. De hecho, hasta la fecha enseñan, sí que la fe es buena, pero la fe sola no es buena. La fe sola produce que no sea suficiente. Y de hecho era tan grave en los tiempos de Martín Lutero que había algo que se llamaban las indulgencias. Que eso era cuando alguien moría, tú podías ir y pagar dinero a la iglesia para que ese ser querido se fuera al cielo. Martín Lutero veía eso y decía, eso está mal. Eso no es el justo por la fe vivirá. Y de hecho me tocó ir a una misa católica que era un funeral para alguien. Y el sacerdote dijo, tus ofrendas ayudan a que tu ser querido llegue más rápido al cielo. Yo me quedé, wow, como en los días de Martín Lutero. Ahora, se me hace bien importante aclarar, si tú estás aquí y eres católico, necesitas saber que respetamos a los católicos, que amamos a los católicos, que no queremos de ninguna forma denigrarles, hacerles sentir mal. Hay muchas personas que vienen a Horizonte que me han dicho, me encanta Horizonte, me encanta la alabanza, me encanta aprender de Jesús, me encanta la enseñanza bíblica. Yo me considero católico, pero me gusta venir aquí, me gusta aprender. Y sabes que si eso eres tú, estás en casa, eres bienvenido, queremos servirte, estamos para amarte. Y no estamos aquí porque queremos decirte, nosotros somos buenos y tú eres malo. No se trata de eso en lo más mínimo. Sin embargo, creo que es bien importante aclarar que en este punto lo que creemos nosotros de la Biblia difiere con lo que cree la Iglesia Católica de la Biblia. Y eso es que nosotros creemos que la salvación es únicamente y exclusivamente a través de la fe. Y si soy franco, no solamente que eso es una diferencia entre la iglesia cristiana y la iglesia católica, esa es una diferencia entre la iglesia cristiana y absolutamente todas las religiones que existen. Todas las religiones que existen te dicen, necesitas hacer esto para ir al cielo, necesitas hacer esto para obtener buen karma, necesitas hacer esto para obtener nirvana, necesitas hacer esto para apaciguar la ira de algún dios, y te dan un chorro de reglas y requisitos y normas y ritos, y si no lo haces, entonces ya fuiste. Eso no es el cristianismo. El cristianismo no es una lista de reglas para caerle bien a Dios. El cristianismo es, tú estabas perdido, pero si puedes tener la confianza que Dios en la cruz murió por ti para salvarte, eso es suficiente. Y por eso dice la Biblia que debemos de cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Y tú dices, eso se escucha como si fuera una obra mía. Yo tengo que cuidar mi salvación con temor y temblor. Pero el siguiente versículo es, porque es Dios el que pone en ustedes tanto el querer como el hacer. O sea, la vida cristiana no es, ok, el primer paso es tener fe y el resto del camino échale ganas. No, es de fe para fe. No es fe el primer día y se perfecciona a través de las obras. Es fe, 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 fe. De hecho, la otra vez que Pablo usa esta misma cita, además el justo por la fe vivirá, es cuando le está escribiendo a una iglesia en Galacia y les dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién les dijo que habiendo iniciado en el Espíritu pueden ser perfeccionados en la carne o por las obras o por su esfuerzo?
Y le dice, ¿qué no sabes? Que el justo por la fe vivirá. La obra del cristiano, aquello que debemos de esforzarnos en, no es en ser mejores, no es en venir a la iglesia, no es en memorizar la Biblia. Todas esas cosas son buenas, pero no es lo que necesitamos para ser salvos. Lo que necesitamos para ser salvos es simplemente creer. Una vez más, para citar a C.S. Lewis, no es que Dios ama a alguien por ser bueno, más bien a los que Él ama los hace buenos. No es que necesitas ser bueno para ganarte el amor de Dios, sino que Dios te ama incondicionalmente, y cuando crees eso, Dios te va transformando y cambiando y haciéndote diferente, haciéndote una nueva persona. Eso es el poder del evangelio. El evangelio es el poder de Dios, en el cual Dios ofrece a personas perdidas un hogar y una salvación y una esperanza y una nueva vida. El evangelio es poder de Dios, y Pablo no se cansa de decirlo, Pablo no se cansa de anunciarlo, porque no hay ningún mensaje en el universo que ofrece tanta esperanza como esto. El evangelio es el poder de Dios. ¿Oramos? Padre, te doy tantas gracias por este mensaje. Te doy tantas gracias por la realidad que el evangelio es poder de Dios para salvación. Que no importa nuestro trasfondo, que no importa lo que hayamos hecho, que tú nos puedes perdonar y regalarnos tu justicia y limpiarnos y vernos como inocentes y vernos como perfectos. Y Padre, te pido por cualquier persona que pueda escuchar este mensaje, que su corazón sea movido a creer en ti, a confiar en ti, a descansar en ti, porque el evangelio es el poder de Dios. Te damos gracias, Jesús, eres demasiado bueno con nosotros, te necesitamos desesperadamente. Damos gracias por tu poder manifestado a través del evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. Hola, mi nombre es José Michel. Soy uno de los pastores aquí en Horizonte Ensenada, encargado del Ministerio de Producción. Si este ministerio ha sido de bendición para tu vida, nos gustaría que nos mandaras tu historia. Escríbenos a horizonteensenada@gmail.com. También, si quieres bendecir económicamente nuestro ministerio, puedes ir a horizonteensenada.org/dar. Solo te pedimos que lo que des no interfiera con lo que hace tu iglesia. Gracias.